Morir no es como en las películas. No es pacífico. No es rápido. Es frío filtrándose en tus huesos mientras tu cerebro grita a los nervios que no responden. Es cobre en tu boca y oscuridad en los bordes de tu visión. Deberías haber renunciado mientras estabas ganando intenté hablar, pero la sangre burbujeó más allá de mis labios. Las luces del almacén se atenuaron y parpadearon. Mi último pensamiento no fue profundo. No se trataba de venganza ni de arrepentimiento. Simplemente no quería morir en este sucio piso de almacén. Luego todo se volvió negro. Y luego, las luces del almacén volvieron a adquirir una claridad fluorescente. No suelo de hormigón. No sangre ni cordita. Aula. Escritorio. Luz del sol de la mañana. Murano. 2. La tiza golpeó la pizarra con un golpe agudo crack. 7. Se me rompió la cabeza. El profesor me miró fijamente desde detrás de unas gafas gruesas. Era un cliché del agotamiento de la mediana edad. Calvo, con un traje marrón arrugado que había visto décadas mejores. 2. A mi alrededor, 30 y tantos adolescentes con uniformes idénticos miraban fijamente. Algunos se rieron. Otros parecían aburridos. Murano Yukio, repitió el profesor, con su voz cargada del particular tipo de irritación reservada a los estudiantes que se atrevían a existir en su presencia. Ya que estás tan fascinado por lo que sucede fuera de esa ventana, quizás te gustaría resolver esta ecuación para nosotros. Parpadeé. La pizarra estaba cubierta de símbolos que parecían japoneses pero no eran del todo correctos. Fórmulas matemáticas mezcladas con lo que parecía ser notación científica, pero el contexto no tenía sentido. Algo sobre análisis factorial de Kirk y coeficientes de mutación hereditaria 1 peculiaridad. La palabra quedó extraña en mi boca, extraña pero familiar. Como recordar una canción que nunca habías escuchado antes. Y bien. El profesor golpeó su tiza contra la tabla. Estamos esperando. Me quedé de pie. La silla rozó el linóleo. Mis piernas se sentían mal, demasiado largas, demasiado delgadas. Yo era más alto de lo que recordaba. La chaqueta del uniforme colgaba suelta y la tela no me resultaba familiar en los hombros. La voz que salió no era mía. Tono más alto. Más joven. Acento japonés espeso como la miel. La risa se extendió por todo el aula. No es cruel, exactamente. Solo la diversión casual de los adolescentes viendo cómo llaman a otra persona. Siéntate, Murano. El profesor agitó su tiza con desdén. Nos vemos después de clase. 2. Volví a caer en la silla. Mis manos temblaban. ¿Qué carajo me está pasando? El resto del período transcurrió en medio de una neblina. Mantuve la cabeza agacha, garabateando tonterías en un cuaderno que aparentemente me pertenecía. La letra era clara y precisa, nada que ver con mis propios garabatos rasposos. Cada página estaba llena de notas sobre algo llamado ley del héroe y ética de las peculiaridades 2 héroes. Peculiaridades. Las palabras rebotaron alrededor de mi cráneo como bolas de pinball, desencadenando fragmentos de recuerdos que parecían prestados. Un hombre con un traje llamativo volando sobre nuestras cabezas. Informes de noticias sobre algo llamado Plus Ultra, una mujer de piel rosada y cuernos impartiendo una clase de matemáticas. Nada de esto tiene sentido. Sonó la campana. Los estudiantes salieron charlando sobre los planes del fin de semana y las tareas. Me quedé congelado en mi asiento hasta que el profesor se aclaró la garganta. Murano. Me acerqué a su escritorio con las piernas inestables. De cerca parecía cansado. El tipo de agotamiento profundo que se produce al tratar durante años con adolescentes que preferirían estar en cualquier otro lugar. Últimamente te has distraído, dijo, sin levantar la vista de los exámenes que estaba calificando. Tus resultados en los exámenes están bajando. Los exámenes de ingreso son en 2 meses. ¿Exámenes de ingreso? Finalmente me miró. Detrás de sus gafas, sus ojos se entrecerraron. Universidad. La escuela de tus sueños, ¿recuerdas? Aquel por el que has estado obsesionado desde la secundaria. Bien, dije. Si no te pones las pilas, tendrás suerte si consigues entrar en un colegio comunitario. Regresó a sus papeles. Tu hermana trabaja demasiado duro para que desperdicies esta oportunidad. Una hermana. Las imágenes pasaron por mi mente: una mujer con cabello negro y veteado de blanco, preparando el desayuno en una pequeña cocina. Manos cálidas alborotando mi cabello. Una voz que me llamaba Yuyu en un tono que mezclaba afecto con suave exasperación. 3. Kiminere. Salí tambaleándome del aula. El pasillo se estaba vaciando mientras los estudiantes regresaban a casa.
Presioné mi espalda contra un casillero, respirando con fuerza. Yo morí. Sé que morí. El almacén, la sangre, el frío, revisé los bolsillos desconocidos de mi chaqueta de uniforme y encontré una identificación de estudiante. La foto mostraba a un adolescente con cabello negro y ojos violetas, mis ojos, aparentemente, mirándome con expresión seria. El nombre decía Murano Yukio, clase 3B. Había una dirección en la parte de atrás. El viaje en tren a casa fue una pesadilla de sobrecarga sensorial. El sistema de metro de Tokio me resultaba bastante familiar, lo había usado mucho en mi vida anterior, pero todo parecía más elevado. La multitud se acercó más. Los anuncios eran demasiado fuertes. Mi reflejo en la ventana mostraba el rostro de un extraño que llevaba mi confusión. Me perdí 2 veces. La dirección me llevó a través de un laberinto de calles estrechas bordeadas de edificios de apartamentos que parecían todos idénticos. Cuando encontré Sakuragawa Heights, el sol se estaba poniendo y me dolían las piernas. Edificio 3, apartamento B. Estuve afuera de la puerta durante 1 minuto completo, llave en mano. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Y si esta no es mi vida? Pero la llave encajaba. La puerta se abrió. El apartamento era pequeño. Más pequeño que mi antiguo estudio, si es que eso fuera posible. El Genkan apenas tenía espacio para 2 pares de zapatos. Más allá, podía ver un espacio habitable estrecho dominado por un sofá gris desgastado y un pequeño televisor. Yuki. Miré hacia arriba. Estaba sentada en una pequeña mesa cerca de la cocina, con libros de texto esparcidos a su alrededor como hojas caídas. El cabello negro con rayas blancas captó la luz del techo y cuando se volvió hacia mí, vi ojos del color de la cálida caoba. Ella no era una persona llamativa, del tipo que anuncia su presencia. Ella era del tipo tranquilo y hermoso que no notas hasta que ya estás demasiado metido. El tipo peligroso. El tipo que te cuesta más a largo plazo. Y ella me resultaba total y devastadoramente familiar. Llegas tarde, dijo, cerrando su libro de texto. Su voz tenía una cualidad musical que hacía que algo en mi pecho se apretara. ¿Todo bien? Te ves pálido. Me quedé allí, con la llave todavía en la mano, mirándola fijamente. Los recuerdos llegaban más rápido ahora, fragmentos de una vida que nunca había vivido pero que de alguna manera recordaba. Mañanas de cumpleaños con panqueques caseros. Sesiones de estudio en esta misma mesa. Ella se rió de algo que había dicho, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos arrugados en las esquinas. Kimiko. Su nombre es Kimiko. Mi voz se quebró. Me retrasaron en la escuela. Ella estudió mi rostro con esos ojos cálidos. Había algo perceptivo en su mirada, como si pudiera ver a través de cualquier máscara que estuviera usando. Ven aquí, dijo suavemente. Me acerqué a la mesa con las piernas inestables. Ella extendió la mano y presionó el dorso de su mano contra mi frente. No tengo fiebre, murmuró. Pero parece que has visto un fantasma. Más bien soy uno. Su toque era cálido. Me apoyó de una manera que hizo que los recuerdos prestados parecieran menos extraños. Esta era mi hermana. De alguna manera, imposiblemente, esta persona que nunca había conocido, pero que había conocido toda mi vida era lo más importante en este nuevo y extraño mundo. Simplemente admirando la vista, logré, señalando vagamente la cocina. ¿Estás buscando, doméstico? Ella no parecía convencida, pero no presionó. En lugar de eso, hizo un gesto hacia los papeles esparcidos por la mesa. Miré los documentos. Mamparos oficiales, lenguaje profesional y en la esquina de cada uno, un pequeño cuadro marcado Kirk Status con Kirkles escrito con la elegante letra de Kimiko. Kirkles. Su mirada permaneció un momento demasiado tiempo en mi rostro, apareciendo un ligero surco entre sus cejas antes de alisarlo con una sonrisa practicada. Ella lo sabía. Ella no me llamó la atención todavía, pero la pregunta estaba en el aire entre nosotros. Hice un gesto vago hacia la sala de estar. Tarea. Por supuesto. Reunió sus papeles en una pila ordenada. Empezaré a cenar en un rato. Tenemos arroz y un poco de curry sobrante, asentí y escapé al sofá. Mi mochila escolar, aparentemente la mía ahora, estaba llena de libros de texto y tareas que bien podrían haber sido escritas en jeroglíficos. Pero de todos modos saqué un cuaderno y fingí estudiar mientras mi mente corría. Esto es real. Esto realmente está sucediendo. Morí en un almacén de Tokio y me desperté en el cuerpo de un estudiante de 17 años en lo que parecía ser la misma ciudad pero un mundo completamente diferente. Un mundo con héroes, peculiaridades y exámenes de ingreso para algo llamado universidad.
Un mundo donde tenía una hermana que me amaba. De la cocina salieron los suaves sonidos de Kimiko preparando la cena. La olla arrocera emitió un pitido. Los platos tintineaban contra el mostrador. Sonidos domésticos normales que deberían haber sido reconfortantes, pero que en cambio hicieron que mi pecho se sintiera apretado. Ella estaba tarareando algo en voz baja, una melodía que no reconocí pero de alguna manera conocía todas las palabras. No pertenezco aquí. El suave zumbido de la olla arrocera llenó el silencio entre nosotros. Me recliné contra los cojines del sofá, dejando que mis hombros cayeran en el encorvado practicado que me había resultado útil en mi vida anterior. Cuando la gente pensaba que estabas relajado, bajaban la guardia. Psicología básica. Pero Kimiko no sé lo que yo. Se movía por la pequeña cocina como si fuera dueña de cada centímetro de ella, abriendo gabinetes y sacando ingredientes. Se mudó con la economía de un comerciante de alto riesgo. Incluso de espaldas a mí, la línea recta de su columna y el conjunto de sus hombros transmitían una responsabilidad silenciosa y aplastante. Entonces, dije, inyectando suficiente interés casual en mi voz. ¿Cómo estuvo tu día? Ella miró por encima del hombro. Esos ojos de caoba estudiaron mi rostro durante demasiado tiempo. Igual que siempre. Clases por la mañana, trabajo por la noche. Se volvió hacia la estufa y encendió el quemador debajo de una olla pequeña. Ya sabes cómo es. No lo hice. Los recuerdos prestados me dieron imágenes de ella saliendo temprano, llegando tarde a casa, el sonido de los libros de texto golpeando la mesa a medianoche. Pero los detalles parecían confusos, como intentar recordar un sueño. Correcto. Trabajar. Mantuve mi tono neutral. ¿Cómo va eso? Bien. La palabra salió recortada. Ella revolvió todo lo que había en la olla con más fuerza de la necesaria. Las propinas fueron decentes anoche. Debería cubrir la factura de la electricidad. Factura eléctrica. En mi antigua vida, apostaba mucho en una sola carta sin parpadear. Aquí estaba la línea entre la luz y la oscuridad. La vi cocinar, catalogando detalles. La forma en que revisó la olla arrocera 2 veces. Cómo midió las porciones exactas de curry en polvo. La pequeña pila de cupones guardada en el refrigerador con un solo imán con forma de gato de dibujos animados. ¿Qué pasa con tus entrevistas? Pregunté. Los de la agencia de héroes. El movimiento rítmico de su cuchara contra la olla flaqueó por un solo tiempo. En el oscuro reflejo de la ventana sobre el fregadero, vi su sonrisa apretarse en las esquinas. Salieron bien. Muy bien. Ella tomó platos del armario y noté un ligero temblor en sus manos. El gerente de contratación de la agencia de Kamui Works parecía impresionado. Dijo que mi portafolio era completo pero nada. Colocó los platos con más fuerza de la necesaria. Es competitivo, eso es todo. Muchos candidatos calificados. Candidatos calificados con peculiaridades. La pude ver a los 17 años, con ojos brillantes y ambiciosa, hablando sobre la gestión de héroes como si fuera su vocación. Luego la lenta comprensión de que en un mundo de superpotencias, ser normal no era suficiente. ¿Conseguirás uno?, dije, porque me pareció lo correcto. Ella finalmente se dio la vuelta. Su sonrisa era suave pero cansada. Gracias, Yuyu. Yuyu. El apodo me golpeó profundamente en el pecho. No es mi pecho su pecho. El Yukio original. Pero la línea entre nosotros se estaba difuminando de maneras que me hacían doler la cabeza. Entonces. Hice un gesto vago hacia el apartamento. Cuéntame sobre todo este asunto del héroe. Quiero decir, realmente dímelo. Como si fuera un idiota que no sabe nada. Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir? Humoréame. Me incliné hacia atrás, forzando una sonrisa perezosa que parecía como si una máscara se rompiera en mi cara. Cuéntamelo. Todo el negocio de los héroes. A veces te metes tanto en el juego que olvidas las reglas básicas, ¿sabes? Kimiko volvió a estudiar mi cara. Luego apagó el quemador y se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos. ¿Quieres lo básico? Bien. Inclinó la cabeza y las mechas blancas en su cabello captaron la luz de la cocina. El 80% de la población tiene peculiaridades. Superpoderes, esencialmente. Comenzaron a manifestarse hace unos 200 años y la sociedad se reconstruyó a su alrededor. ¿Reconstruido cómo? Los héroes se convirtieron en una profesión. Licenciado, regulado, clasificado.
Luchan contra villanos, rescatan civiles y, en general, evitan que la sociedad colapse bajo el peso de personas que pueden arrasar manzanas de la ciudad. Su voz tenía la cadencia practicada de alguien que ya había explicado esto antes. Es toda una industria ahora. Mercancías, patrocinios, acuerdos televisivos. Ofertas de televisión. Casi me río. En mi mundo, lo más parecido a los héroes eran los policías y los bomberos, y seguro que no firmaban contratos de patrocinio. ¿Y los Emiratos Árabes Unidos? La mejor escuela de héroes del mundo. Quizás la mejor escuela, punto. Bajó 2 vasos y los llenó de agua. Su tasa de aceptación es inferior a la de Harvard. Entrar básicamente te garantiza un lugar en el ranking de los mejores héroes. ¿Qué significa? Dinero. Fama. Seguridad. Ella me entregó un vaso. Todo lo que no tenemos. La amargura en su voz era sutil, pero la capté. ¿Y crees que puedo entrar? Ella estuvo en silencio por un largo momento. Luego se dirigió a la mesa de café y recogió un grueso paquete de papeles. Esto llegó por correo hoy. Tomé el paquete. La portada estaba adornada con un logotipo que parecía una U y una A estilizadas entrelazadas. Debajo estaba impreso en negrita: solicitud universitaria, programa de heroísmo. Héroes. La palabra todavía sonaba ridícula. Como algo sacado de una caricatura del sábado por la mañana. El examen de ingreso es en 2 meses, dijo Kimiko. Parte escrita y evaluación práctica. Ponen a prueba todo: conocimiento académico, aptitud física, pensamiento estratégico y griega. Ella hizo una pausa. Aplicación peculiar. Hojeé las páginas. La mayor parte era material de solicitud estándar, información personal, transcripciones académicas, cartas de recomendación. Pero había secciones que nunca había visto antes. Detalles de registro de Kirk, resumen de la experiencia de combate, preferencias del escenario de rescate. ¿Cuál se supone que es mi peculiaridad? Pregunté. Kimiko me miró fijamente. ¿Qué quieres decir con se supone que eres? Lo tienes desde que tenías 4 años, Yuki. Lo sé, dije, forzando una sonrisa. Pero permíteme. Estoy tratando de pensarlo desde un ángulo de marketing. ¿Cómo lo haría yo vender mi peculiaridad a una agencia de héroes? ¿Cuál es el gancho? Ella se sentó a mi lado en el sofá. Los resortes desgastados gemían en señal de protesta y, de repente, el espacio parecía increíblemente pequeño. Su aroma, algo limpio y floral, no los perfumes caros a los que estaba acostumbrada, fue una invasión. Cada instinto gritaba que pusiéramos más distancia entre nosotros, que recuperáramos el control del espacio, pero el cuerpo en el que estaba simplemente, se relajó en su presencia. Carga cinética, dijo. Puedes almacenar energía en objetos y liberarla al impactar. Cuanto más grande sea el objeto, más energía podrá contener, pero tardará más en cargarse. Sentí como si esto tuviera mucho sentido. Y eso es útil para el trabajo del héroe. ¿Por qué? Porque puedes convertir cualquier cosa en un arma o una herramienta. Su voz se calentó mientras hablaba y las líneas de estrés alrededor de sus ojos se suavizaron. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y accidentalmente hiciste un agujero en la pared del apartamento? Cargaste una canica y te olvidaste de ella, luego la arrojaste a la pared durante un partido de béisbol. No lo recordaba. Mamá estaba muy enojada, continuó Kimiko. Pero papá simplemente se rió y dijo que serías el primer héroe capaz de arrasar un edificio con monedas de bolsillo. Mamá. Papá. En los recuerdos prestados pude verlos. Se reían de algo, tal vez de ese mismo incidente del mármol. Luego las imágenes cambiaron y se volvieron más oscuras. Informes de noticias. Un ataque de villano. Flores en un funeral. Estarían orgullosos de ti, dijo Kimiko en voz baja. Entrar a los Estados Unidos siempre fue su sueño. Para ti su sueño. Mis sueños habían sido más simples. Una pila de dinero en efectivo lo suficientemente grande como para convertirme en un fantasma y una cama de la que nadie pudiera echarme. No me importaban sus sueños. Estaban muertos. Yo era el que estaba atrapado aquí. Miré a Kimiko, realmente la miró. Ante las tenues líneas de agotamiento no podía esconderse con maquillaje, ante la tranquila determinación en su postura. No se trataba del sueño de sus padres muertos. Se trataba de ella. Ella estaba apostando todo por este caballo. En mi antigua vida, nunca dejabas que la apuesta de otra persona te arruinara. Pero mientras ella estaba allí, manteniéndolo todo unido con nada más que pura voluntad, reconocí la mirada de un jugador en su último chip. Y yo era su única obra. No sentí ninguna responsabilidad. Era el peso frío y pesado de una deuda que nunca acepté asumir.
El problema era que yo no era un héroe. ¿Qué pasa si no entro? Pregunté. Lo harás. La certeza en su voz era absoluta. Eres inteligente, eres fuerte y tu peculiaridad es más versátil de lo que la mayoría de la gente cree. Además, ella sonrió y me empujó el hombro. Me tienes de tu lado. Y no pierdo. No pierdo. Además, continuó, poniéndose de pie para ver cómo estaba la cena, incluso si ocurre lo peor, encontraremos una solución. Siempre lo hacemos. Volví a mirar la solicitud de Wa. Todo esto parecía surrealista. En mi vida anterior, la idea de postularme para convertirme en un bienhechor profesional habría sido ridícula. Los héroes eran ficción. El mundo real estaba dirigido por personas que entendían que todo tenía un precio. Pero esta no era mi vida anterior. Pasé a una sección denominada Declaración Personal y leí el mensaje. Describe por qué quieres convertirte en un héroe profesional y cómo planeas usar tus habilidades para ayudar a los demás. Una carta de juego revoloteó hasta el suelo. El as de espadas. ¿De dónde vino esto? Entregué la tarjeta en mis manos. Me pareció bastante normal, pero cuando mis dedos trazaron el símbolo de la pala, sucedió algo extraño. La tarjeta empezó a brillar. No metafóricamente. No en mi imaginación. De hecho, comenzó a brillar con una brillante luz violeta que hacía que el aire a su alrededor zumbara como un cable vivo. ¿Qué carajo? Una sacudida me subió por el brazo. Era la sensación de un resorte cargado, de una cuerda de arco tensa hasta romperse. Lo dejé caer como si estuviera en llamas. La tarjeta golpeó la mesa de café y quedó allí, luciendo perfectamente normal nuevamente. Sin brillo. Sin zumbidos. Solo unas de espadas normal y corriente. Yuki. La voz de Kimiko vino de la cocina. ¿Todo bien? Me quedé mirando la tarjeta. Mis manos temblaban. Sí, volví a llamar. Simplemente, se me cayó algo. Lo cargué. De hecho lo cargué. Recogí la tarjeta de nuevo, esta vez con más cuidado. No pasó nada. Parecía cartulina normal y corriente. Pero cuando me concentré en esa extraña sensación que había sentido antes, la luz púrpura comenzó a acumularse nuevamente. Lentamente esta vez, como llenar un vaso con agua. La energía estaba allí, esperando que yo le diera forma. Carga cinética. Siempre había sido bueno jugando a las cartas. En mi antigua vida, podía barajar, cortar y tratar como un mago. Conocía todos los trucos del libro, cortes falsos, segundas ofertas, acciones más bajas. Las tarjetas eran herramientas y yo era un experto en usarlas. Pero esto fue diferente. Esto era poder. Superpoderes reales y honestos. Dejé que la carga se disipara y metí la tarjeta en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero por primera vez desde que desperté en este nuevo y extraño mundo, sentí algo más que confusión. La cena está lista, anunció Kimiko. Me levanté y la solicitud de ingreso a los Emiratos Árabes Unidos todavía estaba en mis manos. El mensaje de declaración personal me miró fijamente, esperando una respuesta. ¿Por qué quieres convertirte en un héroe profesional? Hace 20 minutos me habría reído de la pregunta. Los héroes eran cuentos de hadas. El mundo real se trataba de supervivencia, de tomar lo que pudieras conseguir y aferrarte a ello. Pero mirar a Kimiko mientras colocaba nuestros platos en la mesa pequeña, ver la esperanza en sus ojos cuando hablaba de mi futuro, sentir el poder zumbando a través de esa carta de juego, héroes. Había estado pensando en todo mal. No se trataba de salvar el mundo. ¿A quién le importa el mundo? Se trataba de proteger sus activos. Y ahora mismo, Kimiko era lo único que valía la pena en toda esta jodida realidad. Doblé la aplicación y la dejé a un lado. Huele bien. Receta familiar, dijo ella, acomodándose en la silla frente a mí. Mamá solía hacerlo cuando papá tenía un mal día en el trabajo. Comimos en cómodo silencio. El curry era sencillo pero bueno y el arroz estaba perfectamente cocinado. Comida normal en un apartamento normal compartida con alguien que se preocupaba por mí. Debería haber sido pacífico. En cambio, lo único en lo que podía pensar era en la tarjeta que tenía en el bolsillo y en la luz violeta que había bailado entre mis dedos. ¿Qué más puedo cobrar? ¿Cuánta energía puedo almacenar? ¿Qué pasa cuando lo libero? Las preguntas se multiplicaron como conejos. Pero debajo de todos ellos había un único pensamiento ardiente. Si voy a quedarme atrapado en este mundo, más vale que gane. 7. El apartamento mantenía esa peculiar tranquilidad que solo existía en las horas previas al amanecer. Sin tráfico. No hay vecinos discutiendo a través de paredes delgadas.
Solo el zumbido constante del refrigerador y la suave respiración de Kimiko detrás de su puerta cerrada. Me senté en el borde del sofá, ya vestido con jeans oscuros y una camisa negra sencilla. La carta de anoche descansaba entre mis dedos, todavía de aspecto normal bajo la tenue luz que se filtraba a través de nuestra única ventana. Pero podía sentir el potencial zumbando bajo su superficie, esperando. Sábado. No hay escuela. Es el mejor momento para descubrir qué diablos puedo hacer realmente con esta cosa. Me quedé de pie, metiendo la tarjeta en mi bolsillo trasero. El plan era simple. Dirigirme a la playa, encontrar un lugar apartado y ver cuánto daño podía causar sin llamar la atención. Los recuerdos originales de Yukio pintaban la playa de Dagobah como un vertedero que sería perfecto para una pequeña destrucción experimental. Pero mientras me dirigía hacia la puerta, algo me detuvo. Un impulso que no reconocí, extraño e inexplicable. ¿Cuándo fue la última vez que revisé a alguien mientras dormía? Nunca. Antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, me encontré parado afuera de la puerta del dormitorio de Kimiko. Mi mano dudó sobre el mango por un momento antes de abrirlo lo suficiente para mirar hacia adentro. Estaba tendida sobre su futón, con un brazo sobre los ojos y el otro colgando del borde. Su largo cabello negro se derramaba sobre la almohada como tinta derramada, y las rayas blancas captaban la poca luz que se filtraba a través de sus cortinas. Llevaba un sencillo top corto blanco que se había subido ligeramente mientras dormía, dejando al descubierto una franja de estómago tonificado, y pequeños pantalones cortos grises que mostraban las increíbles curvas de sus caderas y muslos. 6 Jesucristo, esta podría ser la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Luego el circuito se apagó. Sin calor. Sin deseo. Solo, un zumbido bajo de estática donde debería estar el depredador. Mi hermana. La idea era un firewall. Cerré la puerta suavemente y me dirigí a la entrada principal, agarrando mi chaqueta deportiva desgastada de la silla donde la había dejado. El aire de la mañana estaba fresco contra mi cara cuando salí y lo respiré profundamente. Es hora de ver qué puede hacer realmente este poder. La caminata hasta la playa de Dagobah me dio tiempo para pensar. Saqué la carta de juego y dejé que se acumulara una pequeña carga en ella, viendo la luz violeta bailar debajo de la superficie. La energía se sintió receptiva, casi ansiosa. Como si quisiera ser utilizado. En mi antigua vida, las tarjetas eran herramientas. Ahora son armas. La ironía no pasó desapercibida para mí. Había pasado años perfeccionando los juegos de manos, aprendiendo a palmar y a lidiar con el tipo de precisión que podría engañar a la seguridad del casino. Ahora esas mismas habilidades podrían realmente salvarme la vida. Cuando finalmente llegué a la playa, me detuve. ¿Qué carajo? Los recuerdos estaban equivocados. La playa de Dagobah no era el páramo cubierto de basura que esperaba. Oh, todavía había mucha basura esparcida por todos lados, pero alguien había estado trabajando para limpiarla. Se veían grandes secciones de arena real y montones ordenados de escombros clasificados salpicaban la costa. Y allí, cerca de la orilla del agua, estaban los responsables. Un niño con cabello verde salvaje luchaba por arrastrar lo que parecía un refrigerador por la arena. Probablemente tenía mi edad, pero atacaba la tarea como si su vida dependiera de ello. El sudor le corría por la cara a pesar del aire fresco de la mañana. De pie cerca estaba el hombre de aspecto más extraño que jamás había visto. Alto y esquelético, con cabello rubio puntiagudo que desafiaba la gravedad y mejillas hundidas que lo hacían parecer como si se estuviera recuperando de una enfermedad grave. Observó los esfuerzos del niño como un halcón, gritando de vez en cuando lo que parecía un estímulo. El niño tiene desesperación en sus ojos, del tipo que hace que un hombre lo apueste todo por una mano perdedora. ¿Y el espantapájaros? Él está ocultando algo. Nadie se vuelve tan flaco sin una historia. ¿Lo qué? Estaba a punto de darme la vuelta y encontrar otro lugar de entrenamiento cuando el niño de cabello verde tropezó. El refrigerador se le resbaló de las manos y se estrelló contra la arena con un ruido metálico que resonó en toda la playa. ¡Maldita sea! La voz del niño se quebró mientras se limpiaba la cara con el dorso de la mano. Hola, brócoli. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Tanto el niño como el hombre esquelético se giraron para mirarme, sorprendidos. Los ojos del niño eran enormes y verdes, del color de la hierba fresca. Tenían una especie de esperanza desesperada que reconocí en mi propio espejo cuando era lo suficientemente joven y estúpido como para creer en cosas como las oportunidades justas. Levanté la mano en un saludo perezoso con 2 dedos. Sigue así.
Si no mueres de agotamiento, es posible que eventualmente te vuelvas más fuerte. La boca del niño se abrió. La expresión del hombre esquelético era ilegible detrás de las sombras proyectadas por su cabello salvaje. Me di la vuelta y me alejé antes de que alguno de ellos pudiera responder, descartándolos ya de mis pensamientos. Entonces será un depósito de chatarra. El depósito de chatarra en las afueras de la ciudad era todo lo que la playa no era. Montañas de metal retorcido se alzaron como monumentos al fracaso industrial. Los chasis oxidados de los coches estaban apilados en 3 partes altas y sus ventanas estaban destrozadas hacía tiempo. Los electrodomésticos en diversos estados de descomposición formaban un laberinto de objetivos y obstáculos potenciales. El aire olía a óxido y aceite, teñido del olor a ozono que parecía seguir a mis objetos cargados. Esto es más parecido. Me abrí paso entre los escombros hasta que encontré un área relativamente clara cerca del centro del patio. Los neumáticos viejos estaban esparcidos como donas negras y una red de vigas de acero colgantes creaba puntos de rebote naturales. Era un patio de juegos diseñado para alguien con mis habilidades particulares. Saqué la carta de juego y la dejé cargar por completo, observando cómo se acumulaba la luz violeta hasta que el aire a su alrededor zumbaba como un cable vivo. Luego lo golpeé contra un tapacubos cercano. La explosión fue hermosa. La tarjeta golpeó la superficie metálica y detonó en una lluvia de chispas violetas. El tapacubos voló hacia atrás, se estrelló contra una pila de tubos y los hizo caer como palos de recogida de gran tamaño. Nada mal. Pero puedo hacerlo mejor. Pasé la siguiente hora superando los límites de lo que podía cargar y de cuánta energía podía almacenar. Jugar a las cartas era fácil y tenían una cantidad decente de poder. Las monedas eran aún mejores. Los rodamientos de bolas, que encontré esparcidos por un viejo banco de trabajo, eran perfectos. Lo suficientemente pequeño como para palmar, lo suficientemente denso como para transportar mucha energía y lo suficientemente aerodinámico como para mantener la precisión en la distancia. Los viejos trucos encontraron un nuevo propósito. Un barajado falso ya no servía para apilar una baraja, sino para preparar varias cartas sin desperdiciar un solo movimiento. El pase de palma me permitió cambiar entre rondas en vivo y fracasos a mitad del lanzamiento. Un acuerdo de fondo se convirtió en una explosión de fuego rápido. 7 en mi antigua vida, había sido excepcional en lo que hacía. Podía leer las señales de una marca desde el otro lado de un casino lleno de gente. Podía apilar una baraja tan suavemente que ni siquiera otros tramposos podían detectarla. Podría luchar lo suficientemente sucio como para alejarme de situaciones que deberían haberme matado. Bueno, lo hizo, pero eso no es importante. Ahora tenía superpoderes además de todo eso. ¿Qué sentido tiene tener una ventaja si no la utilizas? A medida que avanzaba la mañana, comencé a ser creativo. Aprendí a cargar objetos en secuencia, creando reacciones en cadena que convertían lanzamientos simples en elaboradas exhibiciones de destrucción. Practiqué rebotes, utilizando los ángulos naturales del depósito de chatarra para alcanzar objetivos que deberían haber sido imposibles de alcanzar. Y luego tuve una idea. Me coloqué a 50 pies de distancia de una lata de refresco desechada equilibrada encima de una lavadora rota. Entre el objetivo y yo había un laberinto de obstáculos. Una puerta de coche oxidada colgando en ángulo, una pila vertical de neumáticos viejos y una viga de acero suspendida de una grúa que probablemente había sido abandonada aquí hace años. Saqué un pequeño rodamiento de bolas de mi bolsillo y dejé que la carga aumentara lentamente. La luz púrpura se arrastraba por su superficie como electricidad líquida. Cuando llegó al punto de saturación, retiré el brazo y lo dejé volar. El rodamiento golpeó la puerta del coche en ángulo y rebotó hacia arriba. Su trayectoria se alteró exactamente en el ángulo que había calculado. Cortó el borde de la pila de neumáticos, haciéndola girar mientras cambiaba de dirección nuevamente. El tercer impacto se produjo contra la viga de acero colgante, que sonó como una campana cuando el rodamiento rebotó y se lanzó hacia el objetivo final. La lata de refresco explotó en una lluvia de chispas violetas y fragmentos de aluminio. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por mi rostro mientras observaba la destrucción que había causado. En mi antigua vida, había estado limitado por las limitaciones de un mundo sin superpoderes. Me vi obligado a trabajar dentro de los estrechos límites de lo humanamente posible. Pero este mundo no tenía tales limitaciones. Saqué otro rodamiento de bolas y lo dejé cargar, viendo la luz morada bailar entre mis dedos. El examen de ingreso a la UA fue en 2 meses.
2 meses para perfeccionar mi técnica, perfeccionar mi estilo, convertirme en alguien digno de ser el centro de atención. El rumbo dejó mi mano como un cometa morado, golpeando un objetivo distante. La explosión resonó en el depósito de chatarra, una promesa de lo que vendría. Las farolas se difuminaban en un desfile interminable de piscinas amarillas idénticas, cada una burlándose de mi total incapacidad para navegar por esta maldita ciudad incluso después de una semana. Había estado deambulando durante 40 minutos, la sesión de entrenamiento en el depósito de chatarra había quedado atrás y no estaba más cerca de encontrar el camino a casa que cuando comencé. A la izquierda en la tienda de conveniencia, a la derecha en el santuario, recto hasta llegar a la carretera principal. Instrucciones sencillas. Un niño podría seguirlos. Sin embargo, allí estaba yo, de pie en lo que tenía que ser la cuarta tienda de conveniencia idéntica por la que había pasado, cada una aparentemente existiendo en alguna dimensión paralela donde la geografía básica dejó de funcionar. Esto es patético, murmuré, mirando mi teléfono por 10ª vez. El icono de la batería brillaba en un rojo acusatorio. Por supuesto. Porque ¿por qué algo sería fácil? Mi peculiaridad se había agudizado la semana pasada. Los rebotes ahora eran algo natural. Podría mapear la geometría de un campo de batalla en un instante. Pero nada de esa precisión táctica ayudó con la geografía real. Mi precisión con una moneda cargada era inútil si ni siquiera podía encontrar la maldita calle correcta. Rechacé lo que parecía una calle lateral prometedora, con la esperanza de que se conectara con algo que reconociera. Los edificios aquí eran más antiguos, más estrechos entre sí, con callejones estrechos serpenteando entre ellos como arterias oscuras. Los carteles de neón zumbaban en lo alto, anunciando de todo, desde tiendas de ramen hasta salones de masajes cuestionables. Genial. Me he adentrado en la zona peligrosa de la ciudad. Kimiko me va a matar si no estoy en casa pronto. Fue entonces cuando escuché el grito. Cada ciudad tiene sus rincones oscuros donde la gente estúpida toma decisiones estúpidas. La jugada inteligente es seguir adelante. No hay porcentaje en involucrarse en el mal ritmo de otra persona. Pero mis pies, los traidores, ya me llevaban hacia el sonido. Me presioné contra la pared de ladrillos en la entrada del callejón y miré a la vuelta de la esquina. La escena era deprimentemente familiar, incluso si el escenario no lo era. Una mujer con traje de negocios, cabello castaño corto y un maletín agarrado protectoramente contra su pecho, estaba apoyada contra una cerca de alambre. Entre ella y la salida del callejón había una montaña de músculos y malas decisiones. El matón tenía que medir 6 pies y medio de alto, con brazos como troncos de árboles y un cuello que parecía haber sido reemplazado por un hombro adicional. Sus músculos estaban hinchados más allá de las proporciones humanas, con venas abultadas debajo de la piel que parecían a punto de partirse. Un potenciador de fuerza clásico, el tipo de villano de bajo nivel que pensaba que más grande significaba automáticamente mejor. «Dame el maletín, señora», retumbó, con la voz como grava en una hormigonera. «No hagas esto más difícil de lo necesario». La mujer meneó la cabeza y las lágrimas corrieron por su rostro. «Por favor, no puedo. Estos son documentos importantes para mi empresa. ¿Perderé mi trabajo si, tu trabajo?» El matón se rió, un sonido como si estuviera rompiendo hormigón. «Señora, va a perder mucho más que su trabajo si no entrega esa cosa». Levantó un puño enorme y pude ver el rostro de la mujer arrugarse de terror. El mismo miedo crudo e impotente que había visto en los rostros de las personas que se habían cruzado con los hombres equivocados en mi antigua vida. La expresión de alguien que sabía que estaba a punto de resultar herido y no podía hacer nada para detenerlo. «Aléjate», la voz de mi vida pasada susurró. «No es tu pelea. No es tu problema. Aquí no hay pago. Nada más que riesgos, dolor y complicaciones que no necesitas». Empecé a girar, a regresar a la calle principal y encontrar el camino a casa. Deja que los héroes se encarguen de ello. Para eso estaban, ¿verdad? Pero entonces empezó el ruido familiar debajo de mi piel. La sensación de mi Kirk respondiendo a mi estado emocional, la energía acumulándose en las yemas de mis dedos como electricidad buscando terreno. Un arma cargada pidiendo a gritos que la disparen. Y me di cuenta de algo que me hizo reflexionar. Quiero usarlo. No porque yo fuera un noble héroe en entrenamiento. No porque tuviera algún deseo ardiente de salvar a los inocentes. Pero como había pasado la última semana practicando con latas vacías y chatarra, una parte de mí tenía genuina curiosidad por ver qué pasaría cuando usara mi poder en algo que pudiera contraatacar. El matón dio un paso más cerca de la mujer y sus músculos mejorados se ondularon debajo de su camisa. «Última oportunidad, señora».
Entrégalo o lo quito de lo que queda de ti. 4 suspiré, me empujé contra la pared y caminé hacia el callejón como si estuviera entrando a un bar de casino. Los ojos de la mujer se abrieron cuando me vio, la esperanza y la confusión se cernían sobre sus rasgos. El matón se giró y su enorme estructura bloqueó la mayor parte del ancho del callejón. Oye, chico, gruñó. Esto no es asunto tuyo. Aléjate mientras aún puedas. Me apoyé contra la pared de ladrillos, la imagen de la indiferencia casual, y saqué una moneda de 100 yenes de mi bolsillo. Dejé que captara la tenue luz de la farola de la calle, haciéndola rodar por mis nudillos en una pequeña exhibición que había impresionado a más de una marca en mis días de juego. ¿Sabes?, dije, con esa voz tan fresca que había perfeccionado durante años de juegos de póker de alto riesgo, si vas a amenazar a una dama, al menos podrías tener un poco más de clase al respecto. El matón parpadeó, claramente sin esperar esta respuesta. ¿Qué? Quiero decir, mírate a ti mismo. Hice un gesto hacia su forma hinchada con la moneda todavía bailando entre mis dedos. ¿Eres qué, 6'6"? ¿250? Kirk de resistencia mejorada que probablemente lo coloca en la categoría de daños a edificios pequeños. ¿Y estás usando todo ese poder para extorsionar a una empleada de oficina para que le compre su maletín? La mujer se presionó más fuerte contra la valla, lo suficientemente inteligente como para permanecer callada, pero no lo suficientemente inteligente como para correr mientras la atención del matón estaba puesta en mí. Es solo que, sacudí la cabeza, como si estuviera realmente decepcionado. Es hora de aficionados. ¿Dónde está el estilo? ¿Dónde está el arte? También podrías estar asaltando a ancianas para cambiarles el bolso. El rostro del matón se oscureció y sus músculos mejorados se hincharon aún más a medida que su ira aumentaba. ¿Tienes deseos de morir, chico? No particularmente. Dejé que la moneda descansara sobre la punta de mi dedo, equilibrándola allí mientras un sutil brillo púrpura comenzaba a acumularse debajo de su superficie. Pero tengo estándares. Y ahora mismo no estás logrando conocerlos de manera espectacular. Dio un paso hacia mí, con sus enormes puños apretados. Voy a disfrutar rompiéndote, boca inteligente. Mira, eso es exactamente de lo que estoy hablando. La carga de la moneda aumentaba constantemente, invisible en la tenue luz pero golpeando mi piel como un diapasón. Sin creatividad. Sin estilo. Solo te voy a romper. ¿Tienes idea de cuántas veces he escuchado esa línea exacta? La respuesta fue 17, pero no tenía ganas de compartir. 3. El matón se abalanzó hacia adelante. Su velocidad mejorada era impresionante para alguien de su tamaño, pero aún así era evidente para cualquiera que hubiera sobrevivido tanto tiempo como yo. Le lancé la moneda cargada a la cara. La moneda golpeó su frente y detonó en una lluvia de chispas moradas. La explosión no fue lo suficientemente potente como para causar daños graves, pero fue más que suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás, agarrándose la cabeza y maldiciendo. ¿Qué carajo, carga cinética?, expliqué amablemente, sacando ya otra moneda de mi bolsillo. Almaceno energía en objetos y la libero al impactar. Un truco bastante bueno, ¿verdad? 8. Los ojos de la mujer ahora estaban fijos en mí, su terror reemplazado por algo cercano al asombro. El matón meneó la cabeza, tratando de despejarla, y sus músculos mejorados se ondularon mientras se preparaba para otra carga. ¿Crees que ese pequeño petardo me va a detener? Él gruñó. Te aplastaré como a un insecto. Tal vez, admití, dejando que la segunda moneda se cargara mientras hablaba. Tienes que atraparme primero, idiota. Él vino hacia mí otra vez, esta vez liderando con un hacedor de heno que podría haber atravesado la puerta de un auto. Lo eludí fácilmente y la moneda dejó mi mano en un arco perfecto que golpeó la pared de ladrillos junto a su cabeza. La explosión hizo llover trozos de mortero y polvo, y aproveché su momento de confusión para poner cierta distancia entre nosotros. El maletín de la señora, dije, con tono conversacional a pesar de la adrenalina cantando en mis venas. ¿Qué hay en él que valga la pena arriesgar un cargo de agresión grave? No es asunto tuyo. Giró hacia mí, esta vez más rápido, aprendiendo de sus errores. Bueno, al menos no es del todo estúpido. Cargué una tercera moneda y la envié rebotando en la escalera de incendios sobre su cabeza. Golpeó un perno suelto, que se soltó y cayó al suelo detrás de él. Se estremeció, girando para seguir el sonido, y usé la distracción para moverme nuevamente. Mira, esto es lo que quiero decir con clase, continué, dándole vueltas lentamente. Un verdadero profesional habría hecho su tarea. Descubrió lo que contenía el maletín antes de realizar su movimiento. Quizás incluso trajo refuerzos.
La mujer ahora se dirigía hacia la boca del callejón, lo suficientemente inteligente como para usar nuestra confrontación como cobertura para su escape. Bien. Una variable menos de la que preocuparse. En lugar de eso, simplemente estás lanzando golpes mejorados y esperando que algo perdure. Sacudí la cabeza con tristeza. Es decepcionante, realmente. Su siguiente carga fue más controlada, más concentrada. Se dio cuenta de que yo era más rápido que él, así que en lugar de intentar atraparme, intentaba acorralarme. Llévame de regreso al callejón sin salida donde la mujer había quedado atrapada. En realidad no es una estrategia terrible. Si hubiera estado peleando con alguien más, podría haber funcionado. Pero había pasado años leyendo las intenciones de la gente, detectando sus señales antes de que supieran siquiera que las tenían. Y este tipo estaba transmitiendo sus movimientos como un letrero de neón. Cargué una cuarta moneda, pero en lugar de lanzarla inmediatamente, la palmeé y saqué una quinta. Te diré una cosa, dije, retrocediendo hacia la valla como si su plan estuviera funcionando. Me siento generoso esta noche. Aléjate ahora y lo llamaremos una experiencia de aprendizaje. Quédate y tendré que ser creativo. Sonrió, mostrando dientes que habían visto días mejores. Estás atrapado ahora, ¿no es así, chico? No queda ningún lugar donde correr. ¿Quién carajo dijo algo sobre correr? Le tiré la moneda sin cargar directamente a la cara. Pero mientras su atención estaba en el señuelo, lancé la moneda cargada al soporte de la escalera de incendios. La explosión derribó una sección de escaleras de metal que se estrelló entre nosotros, comprándome el espacio que necesitaba para saltar sobre los escombros y aterrizar detrás de él. Se dio la vuelta, con la cara roja. Deja de correr y pelea conmigo. Estoy luchando contra ti. Saqué otra moneda, dejando que el brillo púrpura se acumulara visiblemente esta vez. Simplemente estás perdiendo. La mujer ya había llegado a la boca del callejón y podía oír sus talones haciendo clic en el pavimento mientras corría hacia la calle principal. Misión cumplida, en lo que respecta al rescate. Ahora era solo cuestión de cuánto quería humillar a este tipo antes de alejarme. Resultó que la respuesta fue bastante. Vino hacia mí una vez más, la desesperación lo hizo descuidado. Cargué la moneda a su máxima capacidad y la envié saltando por el suelo del callejón como una piedra sobre el agua. Rebotó en la pared opuesta, luego en la cerca, luego en un bote de basura, ganando velocidad y cambiando de dirección con cada impacto antes de finalmente golpearse el tobillo. La explosión lo hizo caer hacia adelante, con su mayor volumen trabajando en su contra mientras se estrellaba contra una pila de bolsas de basura con toda la gracia de un piano que caía. Caminé hasta donde él yacía gimiendo en la basura y me agaché a su lado, mi voz cayó al tipo de tono tranquilo que había puesto nerviosos a los hombres adultos en mis días de casino. Aquí tienes algunos consejos gratuitos, dije. La próxima vez que quieras extorsionar a alguien, elige un objetivo que no pueda convertirte en pizza callejera. Porque si te veo molestando a gente inocente otra vez, no seré tan amable. Intentó levantarse, pero su coordinación se vio afectada por las repetidas conmociones cerebrales. Esto no ha terminado, sí, lo es. Me quedé de pie, quitándome las manos de encima. Y si eres inteligente, lo cual, admito, parece poco probable, te asegurarás de que siga siendo así. Lo dejé allí en la basura y caminé de regreso hacia la calle principal, donde la mujer estaba parada bajo una farola, todavía agarrando su maletín pero ya no parecía aterrorizada. Gracias, dijo mientras me acercaba. No sé qué habría pasado si no lo hubieras hecho, no lo menciones. Le hice un gesto de gratitud, pensando ya en cómo volver a casa desde aquí. Simplemente cumpliendo con mi deber cívico. Buscó a tientas en su bolso y sacó lo que parecía una tarjeta de presentación. Si alguna vez hay algo que pueda hacer para recompensarte, de verdad que está bien. Me guardé la tarjeta en el bolsillo sin mirarla. Simplemente ten más cuidado al caminar solo por la noche, ¿de acuerdo? No todos los que aparecen en callejones oscuros van a ser amigables. Estaba a punto de irme cuando la oscuridad se tragó el callejón. No es el tipo natural de sombra que esperarías de las nubes que pasan sobre las farolas. Esto era algo completamente distinto. Mierda santa. Una mujer del tamaño de un rascacielos nos miró fijamente, con su cabello rubio cayendo en cascada como una cascada alrededor de un rostro que pertenecía a las portadas de revistas. Incluso a esa escala cada detalle era perfecto. La curva de sus labios, la inteligencia de sus ojos morados, la forma en que su disfraz abrazaba curvas que probablemente podían verse desde la órbita. Monte Dama.
Una ella se redujo a un tamaño normal, aunque normal era relativo cuando estabas construido como una supermodelo que trabajaba como culturista. Su aterrizaje apenas perturbó el polvo a nuestros pies, lo que probablemente fue más impresionante que el truco del cambio de tamaño en sí. Los agentes de policía entraron detrás de ella y su presencia convirtió mi pequeña aventura de justiciero en algo oficial y potencialmente problemático. ¿Tienes idea de en cuántos problemas estás metido, chico? Su voz tenía el tipo de autoridad que hacía que los hombres adultos confesaran crímenes que no habían cometido. Uso ilegal de Kirk en un espacio público, participación en actividades de vigilancia sin licencia. Uno se detuvo a mitad de la frase mientras se acercaba, las tenues luces del callejón atraparon mi cara correctamente por primera vez. Bueno, ahora, su tono cambió como un cambio de marcha en un coche caro. ¿Qué tenemos aquí? Se inclinó lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. ¿Sabes? Es una pena tener que sermonear a alguien tan prometedor. La mujer que había salvado dio un paso adelante. Oficial héroe señora, me salvó. Ese hombre iba a robarme, quizás peor, y este joven lo detuvo. Es un héroe. Metros Lady escuchó la apasionada defensa, pero sus ojos nunca abandonaron los míos. Cuando la mujer terminó, suspiró dramáticamente, con una mano apoyada en su cadera. Bien. Esta vez tuviste suerte. Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que quería resolver. ¿Y tú qué eres, un estudiante universitario? 17, confirmé, a punto de graduarme. Algo parpadeó en su cara, decepción, tal vez. Desapareció antes de que pudiera leerlo correctamente, reemplazado por una sonrisa que era a partes iguales profesional y depredadora. Ella metió la mano en lo que ahora me estaba dando cuenta, que era un disfraz diseñado de manera muy estratégica y sacó una tarjeta de presentación. Bueno, si entras en una escuela de héroes este año. Ella presionó la tarjeta en mi mano, sus dedos permanecieron contra los míos el tiempo suficiente para enviar un mensaje. Digamos que estaré atento a ti. Siempre me vendría bien un pasante con tus talentos. 4. La tarjeta estaba caliente por haber sido presionada contra su piel. Lo miré hacia abajo. Stock Premium, letras en relieve, con el nombre de su héroe y un número de teléfono escrito en elegante escritura en la parte inferior. Llámame, dijo ella. Un camión de noticias se detuvo bruscamente en la entrada del callejón, con los neumáticos humeando contra el asfalto. Un reportero y un camarógrafo salieron como si les hubieran disparado desde un cañón, atraídos por la combinación de luces policiales y la silueta distintiva de Metros Lady. Monte señora. ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo actividad de villanos en la zona? Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su brazo estaba alrededor de mis hombros, tirándome contra su costado. Solo un incidente menor, todo solucionado. Ella declaró, proyectando su voz hacia atrás de cualquier audiencia invisible para la que estuviera actuando. Ella me hizo un gesto como si yo fuera un premio que acababa de ganar en un carnaval. Mi nuevo protegido aquí fue de gran ayuda. Un auténtico natural. Mostró una iniciativa increíble. Su mano apretó mi hombro. Entendí la obra inmediatamente. Esto era teatro, y ella me estaba ofreciendo un papel protagónico en lugar de un papel secundario como niño estúpido que es arrestado. Todo lo que tenía que hacer era seguir el juego. Miré directamente a la cámara y dejé que mi sonrisa más encantadora se extendiera por mi rostro. Simplemente cumpliendo con mi deber cívico, dije, con la voz lo suficientemente humilde como para parecer genuina y al mismo tiempo proyectar confianza. Aunque tengo que decir que aprender del Monte Lady fue un honor. Ella realmente sabe cómo hacerse cargo de una situación. El reportero se lo tragó, garabateando notas mientras el camarógrafo ajustaba su ángulo para que ambos estuviéramos encuadrados. Este joven tiene un potencial real, continuó. Con la orientación y el entrenamiento adecuados, creo que algún día pronto escucharemos su nombre en el ranking de héroes. Miré la tarjeta de presentación que tenía en la mano y luego regresé a Metros Lady mientras respondía preguntas del periodista. 2 cartas en un día. La mujer que había salvado, y ahora esto. El vértigo me golpeó de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No como la enfermedad o el desplazamiento, sino como la claridad. Como 2 piezas de un rompecabezas que finalmente encajan en su lugar. El gigoló muerto y el estudiante no eran personas separadas que luchaban por el control del mismo cuerpo. Ambos eran yo. El hombre que podía leer una habitación y tocar los ángulos, y el niño con un superpoder que podía convertir monedas de bolsillo en artillería. El sobreviviente que había logrado salir adelante de la nada y el hermano que haría cualquier cosa para mantener a su hermana a salvo.
Ya no elegía entre dos vidas. Estaba parado en medio del casino más grande del mundo y me acababan de invitar a la mesa de los grandes apostadores. Entonces, ¿cómo te llamas, jovencito? El periodista preguntó, empujándome un micrófono hacia la cara. Miré a Monty Lady, quien asintió alentadoramente. Yukio Murano, dije, y por primera vez desde que me desperté en ese salón de clases, sentí que el nombre me pertenecía. Futuro estudiante de la UA, si todo va según lo previsto uno, ¿y cuál es tu peculiaridad? El periodista presionó, percibiendo claramente una historia. Carga cinética, respondí, sacando una moneda de mi bolsillo y dejando que la energía púrpura justa bailara sobre su superficie para captar la atención de la cámara. Almaceno energía en objetos y la libero al impactar uno. El periodista hizo algunas preguntas más, pero yo apenas escuchaba. Metros Lady quería algo de mí que era obvio. La pregunta era qué y cómo podía aprovechar ese deseo para lograr algo que me beneficiara. Ella era hermosa, poderosa y conectada. Tenía el tipo de influencia que podía abrir puertas o cerrarlas de golpe, dependiendo de su estado de ánimo. Y ahora mismo, su estado de ánimo parecía muy favorable hacia un tal Yukio Murano. Cuando el periodista finalmente hizo las maletas y se fue, Metros Lady se giró para mirarme correctamente. La policía se había llevado al matón con esposas que suprimían las peculiaridades, y la mujer que había salvado había dado su declaración y desapareció en la noche. Estábamos solos en el callejón, solo yo y un héroe profesional que me miraba como si fuera un postre. 5 entonces, dijo, con la voz volviendo a ese registro íntimo que había usado antes de que llegaran las cámaras. ¿Ua, eh? Eso es ambicioso. No hago nada a medias, respondí, guardando la moneda en el bolsillo pero manteniendo visible su tarjeta de presentación. Si voy a ser un héroe, quiero ser el mejor. Buena actitud. Ella se acercó, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. El mundo de los héroes puede ser un desafío para los recién llegados. No se trata solo de tener una peculiaridad fuerte. Necesitas entender el juego. La política. Los medios de comunicación. ¿Y te ofreces a enseñarme? Su sonrisa fue respuesta suficiente. Llámame después de recibir tu carta de aceptación. Discutiremos oportunidades. 4. Ella se giró para irse, luego hizo una pausa y miró hacia atrás por encima del hombro. Ah, ¿y Yukio? La próxima vez que quieras jugar al héroe, tal vez no lo hagas en un callejón donde las cámaras de seguridad no puedan verte. Malo para la calidad del metraje. Ella se alejó, con las caderas balanceándose. Metí la tarjeta de Metros Lady en mi chaqueta, dejándola junto a la primera que había ganado esta noche. 2 contactos. 2 activos. El callejón estaba vacío ahora, excepto para mí y los oficiales que arrastraban al señor Steroids a la cárcel. Comencé a caminar hacia la calle principal, con mis pasos confiados a pesar de no tener idea de en qué dirección realmente llegaría a casa. No importaba. Lo resolvería de la misma manera que descubrí todo lo demás. Y si me perdí en el camino, bueno, eso solo significó más oportunidades para interpretar al héroe. Los ojos de Kaoba de Kimiko se fijaron en la pantalla del televisor y su aliento se quedó atrapado en su garganta mientras la voz del presentador de noticias llenaba su estrecho apartamento. Las imágenes amateur capturadas por un transeúnte muestran al joven trabajando junto a Metros Lady para detener al criminal. El individuo no identificado parece estar usando alguna forma de Kirk, basada en energía. El control remoto se le resbaló de los dedos temblorosos y golpeó la mesa de café llena de libros de texto y solicitudes de empleo. La figura de cabello blanco en la pantalla se movía como una sombra líquida, con monedas girando en el aire antes de estallar en luz púrpura. Cada explosión la hacía estremecer, no por el sonido sino por el reconocimiento. Ese es él. Ese es Yuyu. Su hermano pequeño había salvado a alguien. Había usado su Kirk no para entrenar o presumir, sino para proteger a un extraño en peligro. Pero luego el metraje cambió a un clip más antiguo. Metros Lady durante un ataque de villano hace 3 años. El mismo tipo de ataque. La sonrisa desapareció de su rostro. El aire en el estrecho apartamento se volvió tenue y el ambientador floral barato de repente se volvió empalagoso. Su estómago se apretó formando un nudo frío y afilado. Debería ser feliz. Esto es por lo que hemos estado trabajando. Este es su sueño. Entonces, ¿por qué sintió que se estaba ahogando? La puerta del apartamento se abrió de golpe y la madera se estremeció en su marco barato. Yukio entró, trayendo consigo el aire fresco de la noche.
Su rostro estaba sonrojado y sus ojos violetas ardían con un triunfo que parecía demasiado grande para su pequeña sala de estar. Kimine, no vas a creer lo que acaba de... Se detuvo a mitad de la frase y su expresión pasó de la euforía a la confusión mientras la miraba a la cara. Esos ojos agudos suyos, los que siempre habían sido demasiado conocedores para su edad, recorrieron sus mejillas manchadas de lágrimas y sus manos temblorosas. ¿Kimi? ¿Cesa Intan Plat? La simple pregunta destrozó cualquier control al que se había aferrado. Un sollozo se le escapó de la garganta, sorprendiéndolos a ambos. Todas las emociones que había estado tratando de ordenar, el orgullo, el terror, los recuerdos del funeral de sus padres, la imagen de él enfrentándose a criminales en callejones oscuros, se entrelazaron en algo demasiado grande para expresarlo con palabras. Ella se lanzó hacia adelante, enterrando su rostro contra su pecho mientras las lágrimas brotaban libremente. Sus dedos se retorcieron en la tela de su camisa, agarrándola como si pudiera desaparecer si ella la soltara. Por un instante, permaneció congelado. Entonces sus brazos la rodearon, acercándola con una fuerza y certeza que la hicieron respirar con dificultad por una razón completamente diferente. Este no era el familiar y desgarbado abrazo de su hermano pequeño. El abrazo se sintió sólido, protector, como estar envuelta en un escudo en lugar de buscar consuelo en alguien a quien necesitaba proteger. Los latidos de su corazón latían constantes y tranquilos contra su oído, y el ritmo anclaba lentamente sus pensamientos giratorios. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se había convertido en ese extraño seguro de sí mismo que llevaba la cara de su hermano? Las últimas 2 semanas, de alguna manera, parecía diferente. Más concentrado, más seguro de sí mismo. Ella lo había atribuido a los nervios previos al examen, pero esto, oye, murmuró, con su voz como un estruendo bajo que vibraba en su pecho. Estoy aquí. Estoy a salvo. Vi la noticia, susurró contra su camisa. Lo vi y lo único en lo que podía pensar era, su voz se quebró. ¿Qué pasaría si yo también te perdiera? Sus brazos se apretaron a su alrededor. No lo harás. Te prometo que no lo harás. No puedes prometer eso. No en esta línea de trabajo. No cuando te arrojas a los criminales en callejones como si fuera una especie de héroe. Su tono conllevaba una suave provocación, pero debajo había algo más duro. Más resuelto. Kimi, mírame. Lo hizo, con las manos todavía metidas en su camisa. Las profundidades violetas no contenían nada de la bravuconería imprudente que esperaba. En cambio, vio un propósito frío e inquebrantable. Por eso tengo que hacer esto, dijo. Así que nunca volveremos a ser débiles. Así que nunca más tendrás miedo. Él extendió la mano y le rozó una lágrima de la mejilla. Así que nunca tienes que trabajar en 3 empleos mientras alguna agencia te dice que no eres lo suficientemente bueno y lo tienes todo resuelto, ¿no? Ella susurró, buscando en su rostro cualquier rastro del niño inseguro que solía meterse en su cama durante las tormentas eléctricas. Tengo resueltas las partes importantes. Sus labios se curvaron en esa sonrisa familiar, pero ahora tenía un nuevo peso. El resto son solo detalles. El temblor en sus manos comenzó a disminuir. El nudo frío en su estómago se aflojó y fue reemplazado por algo más cálido. Más seguro. Ella se reclinó en sus brazos, secándose los ojos pero sin alejarse del círculo de su abrazo. Una sonrisa acuosa tiró de sus labios mientras su personalidad habitual comenzaba a resurgir, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Está bien, dijo ella, con la voz todavía espesa pero más firme ahora. Está bien, héroe. Inclinó la cabeza, estudiando su rostro con renovado interés. La mandíbula segura, la forma en que su cabello captaba la luz de la lámpara, la forma fácil en que se sostenía como si fuera dueño del espacio que ocupaba. Cuando su desgarbado hermano pequeño se volvió entonces, dijo, dejando que una nota provocativa se infiltrara en su voz. Sobre tu nueva pareja, Metros Lady, su sonrisa se amplió hasta convertirse en algo positivamente malvado. Es posible que mi pareja esté exagerando. La sonrisa de Kimiko se convirtió en una verdadera sonrisa, la travesura brillaba en sus ojos de caoba. Parecía muy práctica en esas imágenes. Muy susceptible. Podrías decir eso. Y muy hermosa. También es cierto. Se inclinó más cerca y su voz se redujo a un susurro conspirativo. Dime la verdad, Yuyu. ¿Es su culo realmente tan genial como parece en la televisión? Un Yukio echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido profundo y genuino que llenó su pequeño apartamento y ahuyentó las últimas sombras adheridas a las esquinas.
La risa también era diferente, más rica y segura que las risas que recordaba de antes. Eres terrible, dijo, todavía sonriendo. Tengo curiosidad. Ella le golpeó el pecho juguetonamente. Mi hermano pequeño acaba de ser reclutado personalmente por uno de los héroes más hermosos de Japón. Creo que tengo derecho a algunos detalles. Ella me dio su tarjeta de presentación. Por supuesto que lo hizo. Kimiko puso los ojos en blanco. Probablemente lo presioné directamente en tu palma con algún comentario sobre tu potencial, ¿verdad? Algo así. Ella estudió su expresión, notando la forma en que sus ojos bailaban con diversión y algo más, algo que parecía sospechosamente cálculo. Su hermano siempre había sido inteligente, pero esto era diferente. Esta era la mirada de alguien que veía oportunidades donde otros veían complicaciones. ¿Estás planeando algo?, dijo, no es exactamente una pregunta. Siempre estoy planeando algo. Esto es diferente. Ella le pinchó el pecho con un dedo. Esta es tu cara de estoy a punto de hacer algo que será brillante o hará que me maten. Ten un poco de fe en tu hermano héroe. Él le agarró la mano, presionándola contra su pecho, donde ella podía sentir el ritmo constante de los latidos de su corazón. Te lo dije, tengo las partes importantes resueltas. Mirándolo ahora, mirándolo realmente, pudo ver que no era solo su cuerpo el que había cambiado. Había algo en sus ojos, algo agudo, hambriento y absolutamente intrépido. El niño que ella había estado protegiendo había desaparecido y había sido reemplazado por un hombre que parecía capaz de proteger al mundo si se lo proponía. Su compañero. Ella se acomodó más cómodamente contra él, el sólido latido de su corazón bajo su oído era una promesa reconfortante y aterradora. Una puerta se cerró a viejos miedos y ella se encontró inclinándose hacia los nuevos. Está bien, héroe, murmuró, inclinando la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. Vamos a trabajar. 2 meses. 2 meses de infierno disfrazados de preparación y comencé a pensar que Kimiko disfrutaba viéndome sufrir. Otra vez, gritó desde el otro lado del parque, con el portapapeles presionado contra su pecho y el cronómetro brillando bajo la luz del amanecer. Tu forma es descuidada en los giros. Me incliné, con las manos sobre las rodillas, mientras el sudor goteaba sobre la pista de grava. El parque público estaba vacío excepto para nosotros y algunos corredores dedicados que nos dieron un amplio margen. Gente inteligente. Probablemente podían sentir el aura de violencia apenas contenida que irradiaba mi hermana convertida en sargento de instrucción. Mi forma, Jade, está bien, tu forma es adecuada. Lo adecuado no te lleva a los Emiratos Árabes Unidos. Me enderecé y le disparé en el dedo medio. Kimiko simplemente sonrió esa dulce y despiadada sonrisa y hizo clic en su cronómetro. Intervalos de sprint. Vamos. La mujer era sádica. Un sádico hermoso y brillante que de alguna manera me había convencido de que la tortura voluntaria a las 5 de la mañana estaba fortaleciendo el carácter. Pero cuando me lancé a otro sprint, sintiendo que mis músculos ardían y mis pulmones gritaban, tuve que admitir algo que nunca le diría en voz alta. Ella tenía razón. Hace 2 meses, había sido un luchador decente con una peculiaridad llamativa y suficiente arrogancia para llenar la bahía de Tokio. Akun. El cuerpo flacucho del adolescente que había heredado se había transformado en algo delgado y peligroso. No es voluminoso, nunca sería una potencia como algunos de estos tipos de héroes, pero es rápido. Preciso. Mortal. Es hora, llamó Kimiko, y me desplomé sobre la hierba, con el pecho agitado. Ella trotó y su propia respiración apenas se elevó a pesar de haber seguido mi ritmo durante la última hora. A veces olvidaba que ella había estado haciendo esto por más tiempo que yo, trabajando en varios empleos mientras mantenía su propio régimen de ejercicios. La mujer era una máquina envuelta en curvas y determinación. Mejor, dijo, ofreciéndome una botella de agua. Tu aceleración en el tercer intervalo fue casi respetable, repetí, tomando un largo trago. Por favor, alábame más. Soy exactamente tan amable como necesitas que sea. Ella se sentó a mi lado en el césped, sacando su teléfono para registrar mis horarios. ¿El próximo es Junkyard? Gemí. El depósito de chatarra fue donde ocurrió la verdadera magia, donde aprendí a convertir mi peculiaridad de un truco de fiesta en algo que pudiera nivelar edificios. Pero también fue allí donde Kimiko me empujó más fuerte, donde se paraba justo fuera del radio de la explosión y criticaba mi técnica mientras yo trataba de no vaporizarme accidentalmente. ¿No podemos pasar directamente a las tarjetas didácticas de hoy? Buen intento. Ella se puso de pie, extendiendo su mano para levantarme. El examen es en 12 horas.
Si no estás listo ahora, otro día de hacinamiento no te salvará uno. El depósito de chatarra se extendía ante nosotros como un cementerio metálico, torres de coches oxidados y electrodomésticos rotos. Hace 2 meses vine aquí a tirar monedas cargadas a latas. Ahora vi algo completamente distinto. Una sinfonía esperando ser dirigida. Empecé simple, un rodamiento de bolas cargado, rebotando en 3 capos de automóviles antes de detonar contra la puerta de un refrigerador. La explosión envió metralla volando en un patrón controlado, y cada pieza impactó objetivos predeterminados. Show off, murmuró Kimiko, pero capté el orgullo en su voz. No estaba presumiendo. Estaba pensando en 3 movimientos por delante, la forma en que solía leer las señales del póker y calcular las probabilidades. Excepto que ahora las apuestas se medían en metal retorcido y fuego púrpura en lugar de dinero en efectivo y orgullo. ¿Calificación de eficiencia? Llamé, sabiendo ya la respuesta por su expresión. 87%. Ella hizo una nota en su portapapeles. 87%. Hace 2 meses tuve suerte de cumplir 60 años. Pero los estándares de Kimiko eran tan implacables como sus métodos de entrenamiento. Lo suficientemente bueno no fue lo suficientemente bueno. Perfecto fue el punto de partida. Otra vez, dijo ella, y obedecí. Cuando regresamos al apartamento, apenas podía sentir mis brazos. La ducha fue una experiencia religiosa, agua caliente que eliminó 2 meses de dolores acumulados. Cuando salí, envuelta en una toalla, encontré a Kimiko esperando con su pila de tarjetas didácticas y esa mirada que significaba que mi sufrimiento estaba lejos de terminar. Ley del héroe, anunció, acomodándose en el sofá y acariciando el cojín que estaba a su lado. Me desplomé junto a ella, todavía húmedo y exhausto. Ella levantó la primera carta. Regulaciones de uso de peculiaridades en espacios públicos. Los héroes autorizados y aquellos bajo la supervisión directa de héroes autorizados pueden usar quirks en público con el propósito de detener villanos, ayudar en casos de desastre o realizar ejercicios de entrenamiento autorizados. El uso de quirks sin licencia está sujeto a multas de hasta, respuesta de relaciones públicas a las bajas civiles durante los encuentros con villanos, expresar preocupación inmediata por los heridos, enfatizar la prioridad de salvar vidas, desviar preguntas específicas al equipo de investigación y programar una declaración de seguimiento una vez que todos los hechos estén disponibles. Debilidad de las peculiaridades típicas de mejora de la fuerza: exceso de confianza, visión de túnel y pensamiento estratégico deficiente. Confían en la fuerza bruta y olvidan que el hombre más fuerte de la sala sigue siendo solo un hombre con puntos débiles. Ella sonrió, la primera genuina que vi en todo el día. Alguien ha estado prestando atención. Alguien ha tenido un profesor muy minucioso. Las tarjetas didácticas continuaron durante otra hora, cubriendo todo, desde la psicología del villano hasta la gestión de medios y el sutil arte de los acuerdos de comercialización. La mente de Kimiko era una trampa de acero envuelta en seda, catalogando cada detalle que pudiera darme una ventaja. Ella no solo quería que aprobara el examen, quería que lo dominara. Cuando terminamos, el sol se había puesto y mi cerebro se sentía como arroz demasiado cocido. Me desplomé contra los cojines del sofá, viendo a Kimiko organizar sus notas con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. El baño estaba lleno de vapores químicos y el peso del ritual. Me senté en el taburete desvencijado, sin camisa, mientras Kimiko hacía su magia con lejía y revelador. Mis raíces negras habían crecido en los últimos 2 meses, un recordatorio visible de cuánto tiempo había estado esforzándome hacia ese momento. Quédate quieta, murmuró, con los dedos suaves pero seguros mientras seccionaba mi cabello. A menos que quieras ir a los Emiratos Árabes Unidos luciendo como una cebra. El proceso fue meditativo a su manera. Podía sentir su aliento en mi cuello mientras trabajaba, podía oler su champú mezclado con el fuerte aroma químico. Estos momentos de tranquilidad entre nosotros se habían vuelto preciosos en los últimos 2 meses, islas de calma en la tormenta de la preparación. ¿Nervioso? Ella preguntó, aplicando lejía en otra sección. ¿Debería serlo? La mayoría de la gente lo sería. Ella hizo una pausa y se encontró con mis ojos en el espejo. Por otra parte, la mayoría de la gente no eres tú. La tasa de aceptación es inferior al 1%, dije, probando las palabras. Lo sé. Miles de solicitantes. Algunos de ellos con peculiaridades que podrían nivelar manzanas de la ciudad 6. Yo también lo sé. ¿Qué pasa si no soy suficiente? Las manos de Kimiko se calmaron por un momento y luego reanudaron su trabajo. Entonces te haces suficiente, dijo simplemente. 1 hora más tarde, volví a ser el High Roller. Ya no interpretaba simplemente a un personaje.
La confianza, la precisión, el cálculo frío, todo era real ahora. Gané dinero a través del sudor y el dolor y la fe incansable de Kimiko en mi potencial. Terminamos en el sofá, un documental sobre los inicios de la carrera de Endeavor sonando en la televisión. Ninguno de nosotros estaba realmente mirando. El mañana se alzaba como una montaña, y cuanto más se acercaba, más podía sentir el peso de todo lo que cabalgaba sobre ella. Kimiko se movió a mi lado, su cuerpo se calentó contra el mío mientras se acomodaba más cómodamente. Su cabeza llegó hasta mi pecho y su cabello me hizo cosquillas en la barbilla. El peso de ella era fundamental, familiar. Seguro. Estamos un poco tranquilos, ¿no? Ella murmuró, inclinando la cabeza para mirarme. Sus ojos de caoba contenían ese brillo provocativo que conocía tan bien. ¿Te estás poniendo nervioso, Yuyu? Gruñí. Ella se movió de nuevo, apoyándose en su codo para mirarme. Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula, el toque ligero como una pluma, pero de alguna manera más íntimo que cualquier cosa que hubiera experimentado en cualquiera de mis vidas. Y yo que pensaba que mi hermano pequeño finalmente se estaba convirtiendo en un hombre tan grande y fuerte, un suspiro de frustración se me escapó y finalmente encontré sus ojos. Las probabilidades son una locura, admití. Menos del 1%. Incluso con todo lo que hemos hecho, todo el entrenamiento, toda la preparación, ella no ofreció lugares comunes vacíos ni falsas garantías. En lugar de eso, se inclinó y presionó su frente contra la mía. Las burlas juguetonas desaparecieron y fueron reemplazadas por algo feroz e inquebrantable. 4 entonces será mejor que el 1%, susurró, con el aliento caliente contra mi piel. Ve y muéstrales lo que vale un Murano. La luz del sol de la mañana atravesó las sucias ventanas de nuestro apartamento, iluminando motas de polvo que bailaban como pequeñas estrellas. Me paré frente al espejo del baño, ajustando mi pavo real oscuro por tercera vez. El cuello alto negro debajo abrazaba perfectamente mi figura, y los jeans ajustados hacían que mis piernas parecieran más largas de lo que realmente eran. Botas afiladas completaron el conjunto. Perfecto. El High Roller estaba listo para su debut. Yuyu, desayuno. La voz de Kimiko provenía de la cocina, acompañada por el familiar chisporroteo de los huevos al golpear aceite caliente. Salí del baño y la encontré deambulando por nuestra estrecha cocina, con el pelo recogido en un moño desordenado y vistiendo un suéter de gran tamaño. Ella miró hacia arriba cuando entré y su rostro inmediatamente cambió a lo que yo había llegado a reconocer como modo hermana sobreprotector. Oh, no, dijo ella, abandonando la sartén para marchar hacia mí. No llevas eso puesto. ¿Qué hay de malo en esto? No hay nada malo en ello. Ese es el problema. Sus manos alisaron las solapas de mi abrigo y sus dedos trabajaron para alisar arrugas invisibles. Parece que vas a una sesión de fotos de moda, no a un examen de ingreso. Tal vez quiero lucir bien mientras arraso con la competencia. Ella resopló, pero sus manos continuaron quejándose, ajustando mi cuello y cepillando pelusa de mis hombros. El tacto era cálido, familiar, arraigado de una manera que me tensaba el pecho. ¿Tienes tu identificación? Ella preguntó, dándome palmaditas en los bolsillos como si tuviera 5 años. Sí. ¿Pase de examen? Sí. ¿Tu cerebro? Porque estoy empezando a tener dudas sobre esto último. Le agarré las manos, calmando su energía nerviosa. Kimine, relájate. Salgo 30 minutos antes. Estaré bien. Ella me miró con ojos de caoba buscando en mi rostro grietas en mi confianza. Al no encontrar ninguno, suspiró y metió la mano en su bolsillo, produciendo una barra de proteína envuelta en un envoltorio brillante. Toma esto de todos modos. Y no te pierdas. Te juro que si llegas tarde porque tomaste un giro equivocado en la estación, la próxima vez te acompañaré hasta allí yo mismo. Me guardé la barra en el bolsillo y le ericé el pelo, ganándome un golpe en el brazo. Confía en mí. ¿Qué podría salir mal? 25 minutos después, irrumpí por la entrada de la estación de tren como un hombre poseído, con mi cuidadosa compostura destrozada en 1000 pedazos. El sudor me recorrió la frente a pesar del frío de la mañana, y mi cabello perfectamente peinado probablemente fue un desastre. El tablero de visualización digital brillaba burlonamente sobre la plataforma. Próximo tren a los Emiratos Árabes Unidos, distrito, salida en 30 segundos. 30 segundos. Corrí por el andén y mis botas resonaron contra el hormigón cuando los viajeros de la madrugada se hicieron a un lado. El tren estaba allí sentado como una bestia de metal, con las puertas todavía abiertas pero ya silbando su advertencia. Un conductor levantó su silbato. Espera. Grité y me zambullí por la puerta más cercana justo cuando ésta empezaba a cerrarse.
El sistema hidráulico se selló detrás de mí con un golpe definitivo y el tren avanzó tambaleándose. Me quedé allí, con el pecho agitado, rodeado por un mar de cuerpos apiñados en la prisa de la mañana. Mi fachada fría se había agrietado por completo. Yo era solo otro adolescente en pánico que intentaba no llegar tarde al día más importante de su vida. El tren se balanceó a medida que ganaba velocidad y extendí la mano a ciegas para buscar algo que me estabilizara. Mi mano encontró compra en lo que parecía un abrigo de invierno grueso, tela suave sobre un hombro sorprendentemente firme. Apreté suavemente, usándolo como ancla mientras recuperaba el aliento. ¡Ep! El sonido era agudo, lindo y provenía directamente de debajo de mi mano. Giré la cabeza, una disculpa perezosa ya se estaba formando en mis labios y mi cerebro realizó un apagado de emergencia. No había nadie allí. O mejor dicho, allí había ropa. Flotando en el aire como un maniquí de una tienda departamental, había alcanzado la sensibilidad y decidió utilizar el transporte público. Un abrigo de invierno de color marrón hinchado flotaba a la altura de los hombros, rellenado por una forma invisible. Debajo podía distinguir el contorno de una blusa de uniforme escolar y una falda plisada negra que se movía con el movimiento del tren. Los lindos calentadores de piernas desaparecieron en zapatos de plataforma que de alguna manera lograron lucir a la vez modernos y prácticos. Mi mano descansaba directamente sobre el hombro de un abrigo flotante. Mierda santa. Ella es invisible. ¿Cómo funciona? Si ella come, ¿puedo ver la comida? No, eso es estúpido, la luz debe pasar a través de ella por completo. Así que ella es básicamente transparente, lo que significa que si tuvieras que, disculpe. La voz era brillante y burbujeante, atravesando mi proceso de pensamiento inapropiado como un cuchillo atraviesa la mantequilla. Parecía provenir de las inmediaciones del cuello del abrigo flotante. ¿Mis ojos están aquí arriba? Creo. Además, ahora puedes mover totalmente tu mano. Parpadeé y me di cuenta de que todavía estaba agarrándole el hombro como si fuera un salvavidas. Lentamente, retiré la mano, pero en lugar de alejarme, me encontré inclinándome un poco más hacia cerca. La parte analítica de mi mente estaba fascinada, aquí había una peculiaridad diferente a todo lo que había encontrado. Lo siento, dije, aunque mi tono probablemente no sonó particularmente apologético. No te vi allí. Tras un latido de silencio. Entonces, inesperadamente, el abrigo flotante tembló con lo que solo podía suponer que era risa. Oh Dios mío, acabas de... Este es literalmente el peor chiste sobre personas invisibles de todos los tiempos. Me encanta. La voz era contagiosa, llena de alegría genuina que hacía que mis propios labios se movieran hacia arriba. Mi objetivo es complacer, dije, acomodándome en mi habitual acento perezoso. Aunque tengo que admitirlo, me tienes en desventaja aquí. No puedo ver si me estás poniendo los ojos en blanco. Créeme, lo soy totalmente. Pero además, esto es súper emocionante. ¿Tú también estás haciendo el examen de la UA? Por favor, dime que lo eres porque he estado en este tren durante 20 minutos y todos los demás parecen muy serios y aterradores. El tren se balanceaba en una curva y tuve que agarrar el riel superior para evitar tropezar con su forma invisible. Culpable de los cargos que se le imputan, dije. Aunque estoy empezando a pensar que podría estar mal vestido para la ocasión.